Muy buenas graveleros y bikepackers, hoy vengo con un vídeo sobre consejos a la hora de elegir las mejores ruedas para el uso que quieras darle. Aprovechando que he recibido estas ruedas pata negra de Dr. Wheel, que las podéis ver por aquí y son para gravel y que voy a poner sobre la GT Grade Carbon Pro en breve, vamos a repasar los puntos clave sobre uno de los componentes más importantes de la bicicleta, las ruedas, dentro cabecera. ¡Wow! Bueno, el cuadro, la transmisión, los frenos, etcétera, son importantes dentro de una bicicleta, pero si ya tienes una buena base y quieres dar un giro radical en las sensaciones que tu bicicleta te transmite, la clave está en las ruedas. Y es que lo más importante de una bici es la sensación dinámica que transmite en términos de agilidad, nobleza, direccionalidad y también en la reactividad. Y parte del truco reside en las ruedas, porque es donde se crea y se soporta la mayor cantidad de energía cinética rotacional o momento de inercia de las mismas y por consiguiente de una bici cuando pedaleamos. Otros dos aspectos importantes serían la aerodinámica y la rigidez de las ruedas. En términos de aerodinámica, sobre todo donde se marcan las diferencias es en ruedas para ciclismo, de carretera, de triatlón, de contrarreloj o pista. Ámbitos donde se usan perfiles altos, ruedas también con palos de carbono, ruedas lenticulares, paraculares, etc. Desde luego, la aerodinámica del aro, la integración entre cubierta y la llanta o cómo se comportan los radios aerodinámicos o aplanados frente al aire, definen un comportamiento singular en las ruedas de alta gama, que apreciarán, bueno, pues los que sois o los que somos microadjusters y también los amantes de las ganancias marginales. En ruedas de mountain bike o gravel es una cuestión también importante la aerodinámica, pero más perceptible para usuarios de alto rendimiento, aunque no por ello menos determinante. Y es que todo suma. En materia de rigidez cabe destacar la rigidez torsional, la rigidez lateral y la rigidez vertical. En cuanto a la rigidez vertical, tiene relación directa con los esfuerzos verticales, como son el peso del ciclista más la bicicleta, así como baches e impactos. Aquí el perfil de la llanta de carbono tiene relación directa con la rigidez. Las llantas de mayor perfil ofrecen una mayor rigidez que llantas de perfil bajo. También podemos destacar que las llantas de aluminio, a igualdad de perfil, son menos rígidas que las de fibra de carbono. Por eso una buena llanta de carbono, de fibra de carbono, gana en sensaciones a igualdad de peso a una de aluminio. La cantidad de radios de la rueda, así como su distribución, está también directamente relacionada con la rigidez vertical, en menor medida que la llanta y sobre todo con la absorción y la resistencia ante los impactos. Es por esto que los fabricantes juegan con diferentes tipos de radios según la finalidad de las ruedas. En cuanto a la rigidez lateral, está directamente relacionada con la forma e inclinación de los radios y con la anchura interior de la garganta de la llanta y también directamente con la anchura del buje. Al hacer este más ancho, conseguimos que los radios se monten con mayor inclinación, ¿vale? Exagerando un poco sería algo como así. Y por lo tanto dotamos a la rueda de mayor rigidez lateral. Debido a que la fuerza lateral hace que la llanta trabaje a flexión, una mayor anchura de esta favorecerá la rigidez. Quizá la rigidez torsional sea algo más desconocida, pero no por ello menos importante. Incluso ha visto incrementada su importancia con la aparición de los frenos de disco, sobre todo en bicis de carretera y por supuesto en bicis de gravel. En cuanto a la rueda trasera, bueno, pues en cuanto aplicamos fuerza a los pedales y mediante la transmisión generamos un par de torsión al buje de la rueda en un sentido y también otro par de torsión en el sentido opuesto cuando frenamos, obviamente en el caso de las ruedas de disco, pues cuanta mayor sea la rigidez a torsión de nuestra rueda, mejor y más reactiva será. Es decir, en términos de usuario, sentiremos que sale más rápido cuando aceleramos. Explicado de otra manera, la rigidez a torsión no es más que cuánto se deforma nuestra rueda cuando aplicamos un par de torsión, bien sea cuando pedaleamos y avanzamos o cuando frenamos. Cuanto menor sea esta deformación,
mayor será la rigidez y por lo tanto más reactiva será la rueda. Los radios y su inclinación en el plano lateral están directamente relacionados con la rigidez torsional. Cuando pedaleamos o cuando frenamos con frenos de disco, el buje transmite los esfuerzos a los radios. Se puede decir que para un radio dado, la rigidez a torsión es máxima cuando el radio es montado de manera tangente al buje en el punto de anclaje de este, algo que no ocurre con las ruedas que llevan el radiado denominado radial, que no es el caso de esta rueda, que llevan radiado de 2 cruces, como podéis ver. Bueno, volviendo a lo que comenté sobre el momento de inercia de una rueda al comienzo del vídeo, conviene recordar que una bicicleta se mueve por energía cinética lineal, ¿vale? Pero las ruedas, que son quienes permiten ese desplazamiento, tienen 2 tipos de energías: la energía cinética lineal, ¿vale?, esta de aquí, y la energía cinética rotacional. Yo no soy físico ni matemático, pero para que entendáis mejor ambos tipos de energías, os voy a poner un ejemplo. Si disparamos una flecha con un arco, esta por sí sola intenta seguir siempre recto a su velocidad, pero la fuerza de la gravedad la trae hacia el centro de la Tierra, y por eso, bueno, pues la trayectoria de la flecha se va curvando hasta que llega al suelo. Cuando decimos coloquialmente que una bici tiene mucha inercia, en realidad estamos diciendo que tiene mucha energía cinética, que es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de moverse. Y la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, la masa, que es la suma de las masas de las partículas que componen la flecha, bueno, en el caso de la flecha que hemos lanzado, ¿no? Y luego la velocidad lineal al cuadrado en metros por segundo. Por eso es muy importante la velocidad, porque si se duplica la velocidad, se multiplica por 4 la energía cinética que tiene ese cuerpo. Pero cuando los cuerpos, en vez de un movimiento lineal, en línea recta, digamos que realizan un movimiento circular, es decir, que giran alrededor de un eje, la energía cinética se define como energía cinética rotacional, ¿vale? Y se calcula como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, que se expresa en radianes por segundo. Y esto es lo que más define, desde el punto de vista físico, las sensaciones que transmite una excelente rueda de ciclismo comparada con una buena, una normal e incluso una mala. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por el peso y por cómo está distribuido ese peso, ¿vale? Y es que el momento de inercia de un cuerpo que gira alrededor de un eje, como es el caso de una rueda de ciclismo, es la suma de las masas de cada una de sus partículas multiplicada por la distancia de esa partícula al eje de giro. Si tenemos una rueda, aquí la tenemos, sería la masa del neumático, bueno, en este caso no, porque tenemos la rueda desnuda, pero bueno, sería la llanta o el neumático multiplicado por la distancia al eje de giro más la distancia del peso del aro. Y así sucesivamente hasta completar todos los elementos que componen una rueda hasta el centro del eje, donde se ubica el buje. De esta forma, es fácil darse cuenta que hay pesos que influyen más que otros en una rueda al aportar inercia a una rueda de bicicleta, ¿vale? Y las sensaciones. Y la llanta o el aro aportan mucho más momento de inercia que el buje, por ejemplo. Pero en el buje interesa tener unos buenos rodamientos que mantengan la inercia y nos quiten la menor energía posible con su rozamiento. Por eso digo que una rueda pesada genera más energía cinética rotacional, y en trazados con curvas, en modalidades pues como el cross country, el gravel e incluso también, ¿por qué no?, el ciclismo de carretera, interesa una rueda ligera, especialmente en sus aros, ¿vale? No sucede lo mismo en modalidades como el triatlón de larga distancia, donde sobre trazados con pocas curvas y con un viento controlado sí que interesa jugar con la energía cinética rotacional. No digamos ya en ciclismo de pista, donde bajo condiciones muy controladas se usan habitualmente ruedas de palos de carbono, ruedas lenticulares o ruedas paraculares por sus ventajas aerodinámicas, como ya comenté al comienzo del vídeo. Pero sin querer meterme en más tecnicismos ni complicaciones, para comprobar la energía cinética rotacional de una rueda normal y de una rueda excelente, podéis hacer la siguiente prueba. Bueno, yo recomiendo hacerla sin discos para evitar filetearnos algún dedo, pero se percibe muy bien ese punto de inercia, ¿vale? Cogemos una rueda, ¿vale?, con ambas manos y la hacemos girar, y una vez tienen algo de velocidad, lo que podemos hacer es cambiar el vector de giro, ¿vale?
algo que se hace habitualmente en la rueda delantera pues al negociar curvas, ¿no? Y notaremos cómo ese punto de inercia interfiere más o menos en función de lo ligera que sea esa rueda. Bueno, podéis hacer mejor la prueba en casa si tenéis una rueda ligera y otra más pesada. Entonces pensaréis algunos, Javi, cuanto más ligera sea una rueda, mejor, ¿no? Bueno, pues sí y no. La verdad es que una rueda cuanto más ligera, pues más reactiva y mejores sensaciones transmitirá en trazados con curvas y demás. Pero también hay que tener en cuenta la rigidez de esa rueda y en cómo ha sido construida, para lo cual es muy importante el tipo de aro que montemos, en cómo se monta esa rueda, especialmente cuando se hace a mano, como es el caso de estas Dr. Wheel, y también es muy importante qué compañeros de viaje tiene en términos de partes de una rueda, como los radios, las cabecillas, el obús, el buje, es decir, todo cuenta, y como todo cuenta, también es importante saber elegir el neumático adecuado y por supuesto el uso del líquido tubeless para extraer el máximo jugo y rendimiento a tus ruedas. Bueno, aprovechando que acabo de recibir este espectacular juego de ruedas de la marca Dr. Wheel, os voy a explicar las características de unas excelentes ruedas para gravel a un precio muy contenido para lo que se mueve en el mercado, y con unas prestaciones de auténtico pura sangre. Bueno, en cuanto a los aros, una parte esencial a la hora de elegir tus ruedas son los aros. Y en los últimos años, tanto en mountain bike como en carretera y gravel, existe una clara tendencia hacia montar llantas con mayores anchos de garganta interna, ¿vale?, que los que se venían utilizando previamente. Ya hemos visto que una de sus grandes ventajas es la rigidez que aporta, pero también permiten mitigar el efecto bombilla de los neumáticos, ¿vale?, y estirarlos más, ofreciendo mayor base de apoyo y estabilidad en las paredes de la cubierta. También mejora en una llanta con un ancho interior mayor el volumen de aire que cabe en ella. Y a mayor volumen de aire está comprobado que el coeficiente de rozamiento a la rodadura, denominado como CRR, disminuye. Así que son muchas las ventajas de un buen aro moderno, especialmente si es de carbono. Bueno, este aro en concreto tiene una garganta interior con un ancho de 25 milímetros, 30 milímetros externos y un perfil de 38 milímetros. El peso de la llanta es de solo 440 gramos en su versión reforzada y de 390 gramos en la light. Tienen perfil simétrico y soportan una presión máxima para gravel de hasta 80 psi. El neumático ideal para usar con estas ruedas es de un ancho desde 35 milímetros hasta 50 milímetros. Yo voy a poner unos de 40 milímetros seguramente. Y para estar a la altura de esta gran rueda voy a elegir una cubierta que probablemente sea una gran desconocida para muchos graveleros y que desvelaré en un futuro vídeo. Así que estad atentos. Bueno, los obús que lleva son de fabricación propia Dr. Wheel en aluminio mecanizado 70-75 e incluyen herramientas para quitar el obús en el tapón. Llevan 4 ranuras mecanizadas para que el líquido sellante tubeless y el aire fluyan, así como tuerca reguladora de presión, una válvula presta de calidad para unas ruedas de máximo nivel. Bueno, en cuanto a los radios, lleva 24 en ambas ruedas y son de acero 1810 planos con cabecillas de aluminio, con sistema de bloqueo irradiado de 2 cruces en ambas ruedas. En este apartado cabe mencionar un dato muy interesante y absolutamente contundente. Los estándares de Dr. Wheel requieren una tensión de los radios muy uniforme. Y es que su nivel de uniformidad de tensión para las ruedas de fibra de carbono es inferior al 5%. Para que tengáis una referencia, se han encontrado muchas ruedas de gama alta con variaciones de entre un 25 y un 40% en la uniformidad de la tensión de sus radios. La uniformidad en que se distribuye la tensión de los radios está directamente relacionada con la durabilidad, el rendimiento y la rigidez de la misma. Y en ruedas montadas milimétricamente a mano como estas Dr. Wheel se nota muchísimo. Bueno, este juego de ruedas viene con buje DT Swiss 350, el más equilibrado del catálogo en lo que se refiere a calidad, fiabilidad y precio. Ha heredado del 240S su diseño y la mayoría de sus medidas para ofrecer una geometría muy buena que ofrece una excelente rigidez a las ruedas y lleva asociado anclaje Centerlock. Este tipo de rueda se puede también montar con buje 240 XP, 180 y también con el ligerísimo Carbon T.
para lo cual tendremos que incrementar nuestro presupuesto en todos los casos. Pero este 350, como digo, es una compra maestra por prestaciones y relación calidad-precio. Bueno, en función del montaje tendremos un peso y un precio lógicamente diferente. En el caso de estas ruedas tenemos un peso en la rueda delantera, que es esta de aquí, de 686 gramos, sin válvula, sin ejes, sin discos, pero eso sí, con fondo de llanta, vienen preparadas ya para tubeless. En cuanto a la rueda trasera, la que podéis ver aquí, con núcleo XD incluido, fondo de llanta, pero sin válvula, ejes ni disco, 796 gramos, en total 1482 gramos y un precio de 1.262 euros para este juego de ruedas que voy a montar, bueno, en próximos vídeos en mi GT Grade Carbon Pro, para hacerla evolucionar un poquito este 2022 con nuevos e interesantes componentes. Así que si os imagináis algunos de esos cambios, dejadlos escritos por ahí abajo en comentarios, pues me gustará leerlos. Algunas pistas ya he dado en el vídeo, pero quedan abiertas opciones como qué cubiertas pondré, qué transmisión, en fin, un montón de opciones. Dejadlas escritas. Por cierto, las ruedas tienen 3 años de garantía en toda la gama Factory Racing y reemplazamiento de rotura por accidente de por vida. Son unas ruedas montadas a mano con los increíbles conocimientos y experiencia de Miguel Ángel en Menorca. Y os dejo su web en pantalla, ¿vale? www.drlwl.es. Y bueno, añadir que quien no vierais la videoentrevista que le hice por aquí, por el canal, bueno, pues os dejo enlace por aquí arriba, pues yo creo que no tiene desperdicio. Además de montar ruedas de forma manual y con alta precisión, es un gran asesor de ruedas a medida, porque cada ciclista tiene unas necesidades muy particulares. Pues nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo y lo hayáis encontrado útil. Ya lo sabéis, dadle al like si os pareció interesante y suscribíos por favor al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para recibir las alertas sobre nuevo contenido y compartid este vídeo con los colegas si os resultó práctico. Ya sabéis que os espero en el próximo vídeo con más información, material y novedades sobre bikepacking, gravel y aventura en bicicleta. Aquí, en este canal. ¡Chao, bikepacker!